Bueno, estamos de regreso. Veo que tú estás haciendo swing ahí. No, estoy con algunos detalles y quiero aclarar algo, Atahualpa, que no se confundan los amigos nuestros, porque saben mi posición contra todos los gobiernos. Que la crítica que uno le hace ahora a la oposición obedece a que uno esté defendiendo al gobierno. No. En modo alguno defiendo la política gubernamental. Estoy defendiendo ahora al Poder Ejecutivo, que es el constitucionalmente encargado de confrontar este asunto de la epidemia, y personalmente entiendo que lo está haciendo bien y que los resultados evidencian la eficacia de la política que ha desarrollado el Estado y ha sido medularmente transparente. Y estoy hablando como dominicano, hay que dejar a un lado la ambición y la angurria y la avidez política. A eso era lo que quería aclarar. Pero fíjate, Atahualpa, para que tú veas cómo se ven las cosas aquí, para que tú entres al tema que ibas a tocar. Bueno, pero eso es lo que, perdóname Juan, justamente esa posición es lo que ha estado promocionando Luis Abinader en sus spots publicitarios, pero los spots dicen una cosa y el Congreso dice otra, y la posición del partido dice otra. Bueno, uno no puede creer en las actitudes de los políticos aquí, prácticamente de ninguno, pero fíjate, siguen insistiendo todavía en la masificación de las pruebas rápidas. Trump se ufana de ser el país que más posee ahora mismo y que ha realizado 5.4 millones de pruebas rápidas. Los que aquí abogan por una apertura masiva de pruebas gráficas, de pruebas rápidas, deben darse cuenta que Estados Unidos apenas tiene para la mitad de la población dominicana. Y ya la Universidad de Harvard le dijo, usted no puede iniciar una apertura en estas condiciones porque Estados Unidos no está en capacidad de suministrar las pruebas rápidas suficientes para que la cobertura permita una apertura como usted la está planteando. Lo desmintió una de las universidades, no solo de Estados Unidos, de las más prestigiosas del mundo. Por aquí insistimos. Aquí se están haciendo más de 2.000 pruebas rápidas todos los días. Hay 4 laboratorios, incluyendo el nacional. En Japón, Atahualpa, se hacían 3.000 al día y hubo 2 veces rebrotes. 2 veces hubo rebrotes. Entonces, de por Dios, vamos a dejar la actitud, insisto en eso, vamos a dejar la política. Vamos a mantenernos vigilantes, pero dejar la política, porque están a apostar al fracaso del gobierno, que uno se ve ahora en la necesidad de defender su actuación frente a esto. Están apostando a ese fracaso y por ambición ese fracaso significa la salud del pueblo dominicano. Entonces el país, quizás los números que ellos están manejando de los resultados de la opinión pública quizás obedezcan a esa percepción de que la gente ha dicho, pero ven acá, aquí la política lo ha inundado todo. Y espérense, los dominicanos estamos primeros más que nada. Pero somos un pueblo complicado. Tenemos una gran porción de la sociedad dominicana, Atahualpa, que como decía don Juan, siguiendo la línea de Américo Lugo y de José Ramón López y del gran pesimismo dominicano, que una gran parte de la sociedad dominicana carecía de escala de valores morales. Y es verdad. Ahora esa misma sociedad por populismo no solo carece de la escala, la ha invertido. Entonces, aplicar medidas de contención por reacción cívica aquí es extremadamente difícil. Y creo que en estos 17 días el gobierno debe apretar la muñeca con medidas de fuerza. Bueno, mira, decía que iba a tocar el tema de las AFP y el proyecto de ley que fue refrendado supuestamente por casi 100 senadores y que ha sido asumido por el Partido Reformista Social Cristiano, igual que una parte de los diputados de la oposición y dicen que también del partido oficialista, el Partido de la Liberación Dominicana, donde se plantea el entregarle a los trabajadores el 30% de sus ahorros en las AFP para que hagan
frente a la situación económica por la que están atravesando. Eso fue sometido en el orden del día de la Cámara de Diputados e inmediatamente fue enviado a comisión. A partir de ahí leí las declaraciones del presidente de la Asociación de AFPs del país, donde decía, bueno, pero ¿para qué quieren los trabajadores el dinero ahora? Si no hay donde gastarlo, o lo van a gastar en consumo, o lo van a guardar debajo del colchón, porque no hay ahora mismo donde gastarlo. Parece que ella tiene el concepto de que el dinero es para gastarlo en lujos, no para cubrir necesidades y gastos que se están presentando ahora cuando hay una falta de producción y que la mayoría de los trabajadores está parada y que una buena parte de esos parados no están recibiendo el dinero que está dando como compensación el Estado Dominicano a casi, creo que son 6,000 y pico de empresas que están ahí, no recuerdo el número, pero lo que uno entiende que puede ser una iniciativa pensada, lógica, sopesada, ve cómo se ha estado manejando en términos hasta politiqueros, si se quiere, y con un populismo que está tratando de sintonizar con el reclamo de la gente. Yo estoy de acuerdo con que de esos fondos que han entregado los trabajadores y los empleadores, se le dé una parte, ponga usted que no sea un 30, que sea un 20, un 25, lo que sea, a los trabajadores para que en esta situación, que no es solo la paralización de ahora, sino lo que se le está acumulando a cada uno de los trabajadores en este escenario, para cuando termine el estado de emergencia, para cuando comiencen a normalizarse la situación, porque hay gente, incluyendo personas que están recibiendo el dinero de su salario completo, porque están trabajando, que están pensando, por ejemplo, que el mes pasado no tuvieron que pagar la energía eléctrica, porque está prohibido en este estado de emergencia el corte de la energía eléctrica. Está prohibido el corte del agua potable. Bueno, pues no lo pagan, pero que resulta que ya este mes tienen 2 recibos. Cuando pase el estado de emergencia, en algún momento usted va a tener que pagar esos recibos y esos consumos. Si usted tiene el dinero, páguelo ahora y no deje que se le acumule. Y segundo, o sea, si usted dice, bueno, con el dinero que puedo recibir de las AFP, yo puedo mantener más o menos el estado de cosas que yo mantengo cuando la situación está normal. ¿Qué puede ser la merma en el fondo de pensiones de un trabajador si le entregan el 25%? Para ponerlo en números pequeños, si usted tiene 100 pesos, vamos a ponérselo más grande, 100,000 pesos ahorrado, le dan un 25%, le van a dar 25,000 pesos. 75,000 pesos le van a quedar en el fondo de pensiones que usted podría compensarlo en cualquier momento con un aporte adicional o con aportes adicionales mensualmente. Entonces, yo veo la insistencia de la Asociación de Fondos de Pensiones, de administradoras de fondos de pensiones, que innegablemente lo que están defendiendo es que ese dinero se quede ahí porque mientras más dinero hay, más ganan ellos. Entonces, esto debe tener una posición oficial también para sintonizar si esto es posible, si hasta dónde hacer un análisis frío, hasta dónde esto es conveniente, analizándolo aérea, a vuelo de pájaro. Innegablemente que todo el mundo va a estar de acuerdo con que le entreguen de los 100 pesos que tienen guardados, le entreguen 25 y que le guarden 75 ahí. Porque de todas maneras, ¿qué significa en un trabajador que tiene que cumplir 60 años para que le entreguen una pensión? ¿Qué significa a un trabajador que tiene ahora mismo 50 años, le faltan 10 para accesar a la pensión, que de aquí a 10 años
ese 25%, ¿qué le significa en términos de rentabilidad? Unos cuantos miles de pesos más, pero esos cuantos miles de pesos más los va a necesitar ahora y probablemente tenga que acudir al financiamiento informal del clásico 20, del módico 20, del módico 10 para poder cumplir con sus necesidades. Entonces yo pienso que con una posición oficial se despolitizaría el tema del 30% para los trabajadores de los fondos que tienen ahorrados, que no solo son ahorros, o sea, son aportes que ha hecho el trabajador, también el aporte mayor lo ha hecho el empleador dominicano. Y yo no creo que ningún empleador dominicano se oponga a que se le devuelva el 25 o 30% al trabajador en una situación como la que estamos viviendo. Yo te decía la semana pasada, los fondos de pensiones aquí y en todas partes del mundo no pueden mantenerse ociosos en un banco. Esos fondos no pueden estar pasivos. Tienen que producir en beneficio de los propios trabajadores. Hay que tener cuidado, Atahualpa. Hay que ver la respuesta que puede dar el Estado dominicano, porque más del 70% de los fondos de pensiones están en letras del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. O sea, dinero que ha tomado el Ministerio de Hacienda, dinero que ha tomado el Banco Central y que pagan intereses por eso. O sea, que ese dinero no es ocioso. Habría que ver hasta dónde el Estado o los vencimientos de esas letras permitirían sacar esa cantidad de dinero, porque es mucho. El restante, que es poco menos del 30%, es la liquidez que deben tener las asociaciones de fondos de pensiones para poder confrontar cualquier situación de la cotidianidad de esos fondos. Pero hay que recordar que el 70%, quizás poco más del 70%, está en letras del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Entonces, forzar esa situación, no se puede quitarle la liquidez a los fondos de pensiones de lo que le puede quedar para maniobrar ante una contingencia. No, porque lo que se le afectaría la rentabilidad, la cantidad que te produciría un depósito de 100,000 pesos, si te produce, vamos a suponer, 3,000 pesos al mes, tú vas a recibir rentabilidad por 75,000 pesos, que es lo que te va a producir. O sea, yo no le veo el gran problema en este momento. Pero ¿qué pasa? Por eso decía, escúchame, que es un tema para ser sopesado, para ser analizado y fijar una posición en torno al mismo. Para que no se vea, por ejemplo, que aquellos diputados no quieren que se apruebe el 30%. Este no votó, este está debutativo. Y se puede politizar un hecho que realmente puede analizarse como un elemento que sea paliativo a la situación que están viviendo los trabajadores que están parados. Eso es lo que yo estoy planteando. Sí, pero erogar dinero líquido, efectivo, para pagarle a los trabajadores, no se le puede quitar la liquidez a los fondos de pensiones. Entonces tendría el Estado, sea tendiendo la mano al Banco Central o el Ministerio de Hacienda, que buscar la manera de que lo que está en letras se haga líquido. En un momento en que el sacrificio del Estado es terrible, no solo por la disminución de los ingresos, sino también por la carga que significa en términos sociales confrontar la pandemia. Eso es delicado. Ahora, es como tú dices, el Estado debe dar una respuesta. Debemos reunirnos y ver la viabilidad, porque también, Atahualpa, detrás de ese proyecto hay mucho de populismo. Exacto. Hay mucho de populismo de los legisladores. Y acuérdate que eso está promovido más que nada por la propia oposición, aunque hay legisladores oficialistas de acuerdo. Pero eso es delicado, porque no se le puede quitar la liquidez, porque eso se requiere para lo diario, lo consuetudinario, lo de todos los días. Y el 70% de esos fondos tendría que buscar los líquidos, ya sea el Ministerio de Hacienda o el Banco Central. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen en letras? Que la gran mayoría no han vencido. Bueno, tenemos que ir a publicidad. Tenemos que ir a publicidad un momentito. Vamos a regresar en el próximo bloque. Por favor, quédese en Q por Boreal Televisión.